Estimados presentes, muy buenas tardes, muy buenas noches en toda nuestra querida América Latina, en nombre del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos de la República Dominicana, así como también en nombre del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos. Queremos pues expresar una cordial bienvenida a cada uno de los presentes. Qué bueno que se dan cita en este espacio académico que tiene en primera finalidad poder lograr hacer una integración de nuestra América Latina en el campo de la ciencia, la academia y el conocimiento, y posteriormente que de manera colectiva junto a ustedes los conocimientos que vamos a estar viendo en esta tarde podamos hacer agentes multiplicadores, ya que tienen la única finalidad de poder aportar a nuestra transformación integral de manera individual, y posteriormente es un hecho que esa transformación integral individual se va a convertir en una transformación colectiva que va a dar paso a que podamos juntos construir los cambios y las transformaciones que amerita nuestra sociedad. De verdad que estamos altamente complacidos de poder contar con la presencia y asistencia de cada uno de ustedes aquí en este lugar. Queremos expresar un cordial saludo a toda nuestra región de América Latina por el apoyo que siempre nos brindan en cada uno de nuestros espacios académicos y de movilización del conocimiento. Vamos a estar abordando un tema de vital importancia, un congreso en metodología de la investigación, innovación y desarrollo en una sociedad tan dinámica, tan cambiante y tan moderna, pues propiamente en los aspectos antes mencionados, es necesario conocerlo, pero no solamente conocerlo, sino conocerlo a través de personas que tienen todas las credenciales y herramientas académicas, científicas para abordarlo, no desde un enfoque totalmente unipersonal, sino con un enfoque holístico que va a aportar propiamente a la transformación de cada uno de los que estamos acá en la sala, y posteriormente a través de ese ejercicio de la reflexión, pues cada uno de ustedes va a poder sacar sus conclusiones. Queremos agradecer a todo el equipo organizador, nuestro equipo técnico, tecnología, me refiero directamente todo el esfuerzo que se ha hecho, lo voy a referir en nuestro querido doctor Lázaro, a quien le cedo la palabra para que pueda pues hacer la presentación y hacer un aporte en base a este tema resumido, para que posteriormente cada uno podamos tener ese desfile y disfrutar de ese alimento desde el conocimiento que vamos a estar recibiendo. Así que una vez más, en nombre del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos, queremos agradecer altamente su presencia y asistencia en este lugar. Adelante, doctor Lázaro. Buenas noches a toda la comunidad científica que hoy comparte con nosotros en este magno evento. Tengo el placer de representar al Centro de Estudios Latinoamericanos y a todos los colegas que de una forma u otra van a exponer en este magno evento que constituye para nosotros y para la comunidad científica un logro para el desarrollo de la innovación y la ciencia en la comunidad latinoamericana. Gracias por esta oportunidad. Le agradezco a todos los ponentes y participantes por estar hoy presentes en este congreso. Tengo el placer y el gusto de presentar a la estimada doctora María Alejandra Mancebo Antunes, doctora en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en violencia de género, profesora, una destacada científica en el contexto latinoamericano, que hoy nos complace con estar junto a nosotros y ofrecernos su
ponencia titulada Voces silenciadas, investigación cualitativa sobre feminicidio y sus implicaciones sociales y culturales. Para nosotros, los organizadores, para los participantes y demás ponentes, es un placer contar con tan destacada figura en el ámbito de la ciencia en el contexto latinoamericano. Muy buenas noches para usted, mi estimada doctora. Es un placer, repito, contar con usted. Le agradecemos su participación y a continuación quiero explicar, quiero argumentar que también contamos con la participación del doctor Alexander José Marcano Montero, también destacado investigador, doctor también venezolano, al igual que la doctora Manceba, que nos complace en estar con nosotros aquí. El doctor Alexander José Marcano Montero nos presentará la ponencia titulada Metodología investigativa en el derecho para abordar la responsabilidad penal en las empresas. Un tema que de mucha utilidad. Todos los temas aquí que ustedes van a poder apreciar y escuchar son un ejercicio de enseñanza y aprendizaje para todas aquellas personas que dentro de la comunidad científica nos encargamos de realizar investigaciones, de hacer aportes desde el punto de vista investigativo para el desarrollo de nuestras sociedades. También tenemos la presencia del doctor Obed Herrera Salazar de Colombia, que un destacado científico de Medellín, de la Universidad de Medellín, que nos va a presentar una ponencia titulada Metodología de la investigación en la criminalística privada, enfrentamiento al cibercrimen. Y por último, y no menos importante, tendremos la presencia del doctor Alexander Martínez Castellano de Cuba con una ponencia titulada Construcción de un paradigma metodológico autóctono en la investigación jurídica, desafíos y oportunidades en América Latina. Este profesor, destacado profesor de la Universidad Marta Abreu en Villa Clara, en Cuba, jefe de Departamento de Derecho, doctor en Ciencias Penales y Criminológicas. Van a tener el placer de poder escuchar a estos 4 ponentes, destacados científicos, que yo considero que es una oportunidad única. Y con esto termino la introducción y mis palabras, agradeciéndoles a todos por su presencia en este primer Congreso Internacional de Metodología de la Investigación Científica, la innovación y el desarrollo de la ciencia en el contexto latinoamericano. Muchas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos por la oportunidad que me han brindado de poder colaborar con ustedes. Tengan buenas noches y demos la palabra a la excelente doctora María Alejandra Mancebo Antúnez. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a los organizadores de este gran evento. Como les indicó el doctor Lázaro, mi nombre es María Alejandra Mancebo. Antes que nada, agradezco a Dios por la oportunidad de participar en este magno evento donde pone en alto y en valía lo que significa la investigación y la importancia y lo exquisito y el banquete que constituye saber investigar. Doy las gracias al doctor Juan Darío, al doctor Lázaro, al ingeniero Hernán y a todas las personas que conforman parte del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos por esta innovación de desarrollo que tiene que ver con un congreso de metodología. Sin más preámbulos, yo les vengo a presentar una forma no solamente de investigar, sino de abordar un problema jurídico. No solamente de abordar un problema jurídico, sino de construir ciencia. Ciencia para transformar, como debe ser el derecho, para cambiar de manera positiva los fenómenos y, por supuesto, contribuir a ese magno jurídico de lo que constituye el propio ordenamiento jurídico. Lo he denominado Voces Silenciadas, investigación cualitativa sobre femicidio o feminicidio y sus implicaciones socioculturales. Y ustedes dirán, ¿por qué Voces Silenciadas? ¿Por qué femicidio, feminicidio? En primer lugar, quiero que tomemos en consideración que estamos en presencia de un congreso de metodología. Muchas personas cuando escuchan la palabra metodología creen que tiene que ver específicamente con un cuadro
tiene que ver directamente con unos márgenes, tiene que ver directamente con una camisa de fuerza. Y es todo lo contrario. Tiene que ver con el orden, tiene que ver con los pasos, tiene que ver con la manera de poder abordar de manera coherente y ordenada, valga la redundancia, un fenómeno. Por ende, el objetivo de esta conferencia o de este conversatorio, tomando en consideración la importancia que tiene que ver la metodología, es compartir con ustedes una forma de analizar y, por supuesto, una forma de comprender y de visualizar de manera clara lo que es el fenómeno del femicidio y feminicidio, tomando en consideración que esa figura o ese tipo penal o ese fenómeno criminal del femicidio-feminicidio va a denominarse de acuerdo al país donde se encuentre regulado, bien sea en República Dominicana como feminicidio, bien sea en Venezuela como femicidio, pero lo importante es que se está refiriendo a la muerte de una mujer por su condición de mujer. De allí que el hecho o el objetivo de esta conversación es mostrarles a ustedes cuáles son los distintos enfoques y estrategias que se emplean en la perspectiva metodológica cualitativa para poder comprender de una manera vial, pero también sensible, un problema que es complejo y un problema que requiere una respuesta de toda la comunidad. De allí que presentaremos una aproximación metodológica de una práctica adecuada de cómo se debe investigar este fenómeno delictivo a través del contexto de un diálogo interdisciplinario. Como bien lo dijo el doctor Juan Darío, es una visión holística. Quiero señalarles en primer lugar que para mí investigar significa parte de mi vida. No se trata solamente de ser abogado, no se trata solamente de ir a resolver un conflicto, no se trata solamente de tener experiencias en un tribunal como fiscal del Ministerio Público o en los actuales momentos como gerente de compliance en una corporación o internacional. Investigar significa vivir. Investigar significa sumar al derecho. Investigar significa dar respuesta y aportar, no solamente a los estudiantes, sino también a todo el colectivo de cómo debemos enfrentar y cómo podemos abordar de manera clara y seria los problemas, no solamente delictivos, sino cualquier tipo de problema. Escojo directamente el femicidio por cuanto en los actuales momentos existe una investigación desde el área de cata jurídica a la cual yo pertenezco directamente sobre el femicidio y el feminicidio, donde se está elaborando no solamente trabajos de carácter científico en revistas arbitradas, a la vez que trabajos de tesis doctorales, sino que se refiere directamente a trabajos que tengan que ver cómo se debe abordar este fenómeno para dar respuesta al legislador y, por supuesto, al Estado de cómo podemos enfrentar algún tipo de reforma o modificación a la norma legislativa. Siendo así, ya ustedes podrán ver que existe una relación directa y práctica de la investigación. ¿Por qué investigar? ¿Y por qué investigar de manera cualitativa o bajo la perspectiva cualitativa este tema? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la investigación a nivel jurídico, estamos acostumbrados a hablar de una investigación netamente documental. Creemos que solamente se investiga en el derecho leyendo libros o resumiendo o creando fichas. O creemos que solamente existe la investigación documental per se sin ir mucho más allá. Sin embargo, quiero señalarles que la investigación es tan rica como rico es el pensamiento de nuestra complejidad y, por supuesto, de este mundo transcomplejo. De allí que siendo las ciencias sociales netamente humanas y netamente dinámicas y complejas, es necesario poder buscar la manera de capturar las experiencias narrativas y, por supuesto, las experiencias de las víctimas sobrevivientes o de los familiares como víctimas secundarias de una comunidad. Estamos hablando de pretender presentar de manera clara, pero también con una visión holística, un problema que va mucho más allá de una estadística, de un número, de pensar que todos los días muere una mujer por su condición de mujer en determinados países, que de por sí es grave, y comprender cuál es la verdadera raíz y cuál es el verdadero factor sociocultural de esta dinámica de poder y control que subyace en un crimen que muchos han considerado en diversos países como crimen de odio, pero buscando a través de la investigación científica comprobada datos que nos permitan a nosotros buscar una respuesta para la comunidad científica y poder hablar en una sola voz. Pretendemos de realmente a través de esta perspectiva visibilizar, pero también dignificar historias de vida,
historia de vida de voces silenciadas, bien sea porque murieron o bien sea porque al quedar como víctimas sobrevivientes, la violencia institucional no les permite tener voz porque son juzgadas a través de una violencia mediática o a través del propio sistema de administración de justicia. Ello permite entonces visualizar lo siguiente: femicidio, feminicidio, muerte de mujer. No es lo mismo que un homicidio de mujer. Cuando hablamos del homicidio de mujer, hablamos de la muerte de una mujer cuyo bien jurídico tutelado, por supuesto, es la vida. Y esa muerte de una mujer por parte de un presunto responsable, autor, cómplice o cooperador, responde por diversos motivos. Pero cuando hablamos de un femicidio, feminicidio, que la legislación en diversos países, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Colombia, entre otros, decide aceptar y reconocer como delito autónomo, es pretender señalar que la muerte de una mujer por su condición de mujer, la muerte de una mujer por su condición de mujer a nivel de que te odio y te desprecio, constituye una manera de la más extrema de una violencia de género. Por ende, es importante poderla visibilizar, no solamente a través de una cifra, sino a través de una investigación científica, porque el fin de todas las normativas es erradicar este tipo de violencia. Patrones que tienen que ver con crímenes que tienen que ver con la discriminación, crímenes que tienen que ver no solamente con la discriminación, sino que tienen que ver con el poder, con el control, con la subordinación, pero también con la figura del lo no igualitario. Significa que consideramos que las mujeres no merecen ser tratadas como mujeres porque las odio por su condición de ser mujeres, por los estereotipos, por la condición patriarcal, por una sociedad machista, por ese lenguaje machista o sexista. Definitivamente estamos hablando de una estructura que no escapa ninguno de los países que nos encontramos presentes en este magno evento, en este magno congreso, porque estamos hablando de estructura del contexto de violencias estructurales, es decir, estamos hablando de sociedades patriarcales y machistas. ¿Cómo llevar esa realidad enraizada, históricamente reconocida desde antes de Cristo, pero que se mantiene en pleno siglo XXI a una investigación científica? Es a través del fenómeno investigado o a través del fenómeno implementado con estrategias que nos permitan visualizar no solamente la prevención o el castigo, sino determinar qué es lo que sucede cuando una mujer muere. ¿Por qué una mujer muere por su condición de mujer? ¿Por qué no hablarlo de manera científica? Que permitamos que no solamente un instrumento jurídico reúna a los países, sino que la propia comunidad científica, a través de estos encuentros, nos permita reunirnos y visualizar por qué en República Dominicana ocurren determinadas muertes y por qué en Venezuela ocurren otro tipo de muertes y de qué manera nosotros podemos prevenir para poder erradicar. Por ende, yo les presento de manera clara y concisa, porque lo he ejecutado, lo he desarrollado y continuamente elaboro investigaciones de carácter científico a través de esta perspectiva metodológica llamada investigación cualitativa. Ustedes van a leer en muchos libros de metodología o de investigación, llámese Padrón, llámese Martínez, entre otros, que para muchos pudiera ser un enfoque, para otros pudiera ser una perspectiva. Sin embargo, cualquiera que sea la postura que ustedes decidan acoger, lo importante es que entiendan que como perspectiva metodológica constituye la manera de poder abordar un fenómeno. Y cuando yo hablo de la manera de abordar un fenómeno, significa que yo me estoy permitiendo como investigador acercarme a un fenómeno sensible, no desde el área sólida o desde el área cuantitativa o desde el área de sólidos números que pudiera ser frío, sino que voy mucho más allá porque me permito como investigador escuchar los actores sociales y no solamente escucharlo, sino comprenderlo y no solamente comprenderlo, sino ver cómo ellos ven esa realidad para que luego yo como investigador pueda intercalar con ellos y poder enfrentar esa figura de la teorización y poder ejercer a través de ejercicios de humildad, porque comprendo la realidad vista por los familiares, la realidad vista por el agresor, pero también la realidad vista por el investigador y crear nuevas teorías. Estamos hablando entonces de una perspectiva cuyo método o cuyo enfoque metodológico seleccionado por excelencia específicamente para la violencia de género, específicamente para los femicidios, puede ser o el estudio de caso, la etnografía o la fenomenología.
porque no hay nada más sabroso que investigar a través de un enfoque fenomenológico, un fenómeno complejo, un fenómeno sociocultural, transparadigmático, que nos permita comprender las experiencias vividas de la persona que falleció o de la persona que sobrevivió a esa agresión, pero también la historia vivida de los familiares de esa víctima, pero también la historia vivida del agresor, que nos permitan entender el antes, el ahora y el después de esa realidad sociocultural que genera o que permite determinar que el Estado lo reconozca como hecho delictivo. Ese enfoque fenomenológico, tomando en consideración a Heidegger, tomando en consideración a Scher, nos permite determinar la interpretación que, como yo siempre le señalo a mis alumnos, es un ejercicio de humildad para los investigadores, porque nos damos el derecho de escuchar cómo una víctima ve la realidad distinta al investigador, porque yo no tengo la verdad absoluta. Y es cuando yo visualice la verdad y la comprensión de cada uno de esos actores que yo puedo opinar a través de hallazgos que me permitan reflexionar sobre esta realidad. Pero también a través de este enfoque pudiera utilizar estudios de casos. ¿Qué pasó con el homicidio de Miletza? Un caso venezolano donde el agresor fue sentenciado a 30 años de prisión. Ese caso que ocurrió en Venezuela, específicamente en Barquisimeto, cuyo agresor simuló un suicidio, fue investigado posteriormente de que ocurrió y sentenciado el hecho para poder visualizar en ese caso preciso qué había pasado con Miletza y por qué y de qué manera este fenómeno generó tanta complicación en el sistema judicial. Es decir, significa pretender profundizar en la historia, o se permitió profundizar en la historia de Miletza a través de la narrativa, ya no de Miletza, porque Miletza murió, sino a través de la narrativa de los amigos familiares de Miletza, a través de una autopsia psicológica, que nos permitan determinar el contexto sociocultural, pero por supuesto las dinámicas de poder, comprendiendo y analizando también el agresor. Pero no nos quedamos ahí, también pudiéramos llegar a emplear la etnografía, que es una forma exquisita también de abordar un fenómeno delictivo desde el área de la investigación científica, porque no solamente abordamos y entendemos y observamos los entornos comunitarios y el entorno familiar, sino que logramos visualizar, precisar, inferir la realidad. Es decir, que la etnografía nos permite tomar en consideración esa observación propia de lo que ocurre en la comunidad venezolana, diferencia de lo que ocurre en la comunidad de República Dominicana, diferencia de lo que ocurre en Ecuador, cada uno de un área totalmente distinta que nos permita detallar diversas realidades frente a ese contexto. Significa entonces que desde el área cualitativa, desde la perspectiva cualitativa, pudiéramos tomar entonces en consideración que bien sea a través del enfoque fenomenológico, bien sea a través de un estudio de casos o de una etnografía, que son distintas, pero que tienen relación con la perspectiva cualitativa, nos acercamos de manera clara y concisa al fenómeno delictivo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fenómeno delictivo, complejo, dinámico, caos, incertidumbre. Ciencia jurídica, ciencia social, humana. Femicidio, feminicidio, crimen por razón de odio y desprecio a la condición de mujer. Una condición humana neta. ¿Cómo recolectar datos ante la realidad de mujeres que mueren continuamente o una vez todos los días en Venezuela, en República Dominicana? ¿Cuál es el factor? Tiene que ver con edad, tiene que ver con la relación sentimental, tiene que ver con los factores de estereotipos que normalizan la violencia. Eso permite entonces que yo comience a tomar en consideración técnicas de recolección de datos. Primero comienzo a observar qué pasa en esa comunidad, si fuera el caso de una etnografía, qué pasó en ese caso, si fuera un estudio de casos, si fuera dentro del fenómeno, qué pasa ante esa realidad del femicidio. Observo. Esa observación me permite acercarme de manera objetiva, pero también con una relación intersubjetiva al fenómeno delictivo. ¿Para qué? Para poder comenzar a seleccionar, bien sea intencional o no, los actores sociales que para muchos son considerados en algún momento actores clave y luego actores sociales, pero es indiferente. Esos actores sociales que me permitan a mí nutrir la realidad que ellos puedan representar a través o por medio de entrevistas a profundidad. Entrevistas a profundidad que se realizan con preguntas estructuradas, con preguntas que son grabadas, con preguntas que
se establece un patrón ético que nos permitan en algún momento poder saturar, que ya lo vamos a explicar. Ello a fines de qué? A fines de poder visualizar si la entrevista a profundidad nos permite, de acuerdo al contexto de un estudio de caso o una etnografía, utilizar la figura de grupos focales para poder reducir ese margen de los actores sociales. Y ustedes dirán, ¿qué? Buenísimo, porque comenzamos entonces a seleccionar nuestros actores. Esos actores llamados participantes, porque aquí todos participamos de manera activa, constituyen criterios éticos pero también sensibles, donde nosotros vamos a pedirle el consentimiento, pongamos el caso, una investigación de perspectiva cualitativa bajo el enfoque fenomenológico de Husserl, donde voy a investigar la figura del femicidio con patrones culturales machistas en Venezuela, específicamente en una localidad donde se va a escoger como actores sociales a víctimas sobrevivientes. Escogeremos a 2 víctimas sobrevivientes y tengo que señalarle a ella por qué la voy a escoger, si ella me da el consentimiento, debo tomar en consideración su bienestar, tengo que tomar en consideración no revictimizarla, al igual que sus familiares. Pero decido también tener como actor social a los familiares, porque los familiares tienen otra visión de cómo fue el fenómeno delictivo, que me pueda contar la historia del antes y durante y el después. Pero también pudiera utilizar a los órganos de administración de justicia, que pudieran señalarme cómo fue abordada la investigación de carácter judicial, que pudo haber seguido unos pasos o no. De acuerdo a ello, me va a permitir identificar a esa selección de actores sociales o participantes bajo el contexto de la edad, de la etnia, de la clase social, del grupo geográfico que yo quiera, de acuerdo a lo que yo vaya a escoger, si es fenomenológico, si es un estudio de caso, si es etnografía, para que puedan esos actores claves, esos actores sociales primordiales, convertirse en el análisis de una perspectiva que a nivel metodológico, cualitativo, nosotros no hablamos de análisis, hablamos siempre de vislumbrar, de interpretar y de comprender, porque el análisis propiamente suena a carácter cuantitativo y aquí queremos ir al aspecto humano. Pero no nos quedamos en ello. ¿Cómo interpretamos si voy a escuchar la voz de una víctima sobreviviente? ¿Cómo interpretar la voz de una mamá? ¿Cómo interpretar la voz de un juez que declaró absuelto al agresor y la madre se siente desesperada porque su hija murió? Eso significa que comenzamos o tenemos en la perspectiva cualitativa el análisis de interpretación, que si bien es cierto no está codificado como el cuantitativo, tenemos procesos propios de carácter científico para poder categorizar y organizar la información. Es decir, que tenemos una forma de poder ajustar de manera organizada la información, otorgando números, letras o colores que nos permitan identificar cuál es el aspecto resaltante en cada uno de esos relatos que aportaron esos actores sociales. No solamente nos quedamos ahí, sino que para darle carácter científico comenzamos a identificar cuál es la narrativa emergente, cuál es el tema que continuamente ocurre y cuál es el patrón, porque pudiéramos visualizar cómo la víctima sobreviviente continuamente habla de poder, de control, de posesión, pero en algún momento vemos cómo la mamá, de acuerdo a su discurso, señaló o manifestó en determinado aspecto de la entrevista que su hija era controlada, era poseída o que había perdido el control de su hija porque ya no la podía ver. Esa figura de poder tener narrativa que nos permitan señalar aspectos que generan una similitud de acuerdo a esa narrativa, nos permiten llegar al contexto científico, que es la triangulación y la validación de nuestros hallazgos. No se requiere una simple suma, sino que en esta área de investigación nosotros contrastamos los datos obtenidos a través de las entrevistas, comenzamos a robustecer de acuerdo a la codificación, categorizamos, es hermosísimo, donde realizamos una categorización de un mapa y ese mapa nos permite señalar cuáles son los puntos que emergen entre ellos y que brota para poder crear nuevas categorías. Investigar dentro del contexto de la perspectiva cualitativa constituye, queridos amigos, un reto, pero por supuesto un enfrentamiento y una aproximación ética, por cuanto no solamente obtenemos la información consensuada del actor social, sino que a través de cada entrevista, bien sea del grupo focal o bien sea de la persona individual, vamos a comenzar a tener un acercamiento al hecho vivido, a la persona que sufrió
la presunta muerte que no se logró ejecutar porque fue frustrado o tentado. O tenemos el acercamiento a esa mamá que no ha descansado porque sigue pidiendo justicia después de 6 años que fue hecho un femicidio a su hija y sencillamente el agresor sigue en la calle, que no se logra determinar y que no logramos visualizar esos patrones. Es obtener no solamente esa figura del consentimiento, sino reafirmar la necesidad de que ellos, a través de una investigación científica, van mucho más allá de poder crear datos, sino que nos permiten no solamente crear posturas fenomenológicas, ontoepistémicas, que puedan crear figuras de teoría y poder crear nuevas formas de contribuir al sistema de administración de justicia, sino que también la investigación cualitativa es una manera de sanar. Y es una manera de sanar porque se buscan y se implementan en esta área medidas netamente de seguridad para los familiares, tomando en consideración el anonimato, tomando en consideración la forma como vamos a resguardar el registro, pero sobre todo siempre buscando la asesoría de ese equipo multidisciplinario que tiene que ver con psicólogos, sociólogos, antropólogos, entre otros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con temas sensibles, estamos trabajando con víctimas que pueden ser revictimizadas incluso con nuestro propio discurso. Es decir, que el equipo que vaya a realizar una investigación cualitativa a nivel de esas voces silenciadas en el femicidio, que quiere que alguien las escuche, porque no solamente quieren el castigo del agresor, también quieren que eso no le vuelva a suceder a otra mujer que muere por su condición de mujer, va a estar acompañado, debe estar acompañada de un apoyo emocional, donde la ruta de la derivación propia del diseño, así como la manera como se recoge esos datos, nos permiten tener el acercamiento para poder brindar la participación. Por eso comentamos nosotros en la comunidad científica en lo que se refiere a la investigación transcompleja, a la cual me dedico dentro de la red internacional, que abordamos el fenómeno delictivo, específicamente del femicidio, que esta forma de investigar es una forma de sanar a los familiares, a las víctimas y a las mujeres completas y a la sociedad, porque nos permite crear desde un punto de vista científico respuestas. Pero, ¿qué hacer ante esa realidad que pareciera muy bonita, sin embargo, pareciera tener límites? Claro que tenemos límites, como cualquier tipo de investigación, pero el límite no significa que no podemos, significa cómo lo vamos a enfrentar. Ese límite significa que muchas veces la comunidad puede estar sellada, no nos quiere dar información, la información es sesgada, los familiares no quieren hablar, pues sencillamente existe un nivel de inseguridad porque, por ejemplo, existieron muertes por trata de personas o crímenes organizados. Existe incluso en algún momento desconfianza para compartir la historia, porque no nos creen, porque no le damos confianza, porque no saben la manera que nosotros tenemos en ese contexto ético. Muchas veces existe una saturación emocional entre la prensa, las redes, entre lo que significa el día a día en un tribunal, en un sistema de administración de justicia, que definitivamente tenemos actores sociales que pueden estar sumamente cansados y saturados. Sin embargo, en vez de verlo como un desafío o de verlo como una barra, vamos a verlo como un reto que podemos enfrentar, de poderles señalar a ellos que desde el área científica, pero humana, desde el área científica, pero sensible, somos capaces de acompañarlo, no solamente en su dolor, sino que somos capaces de comprenderlo porque somos totalmente objetivos con su discurso, con su narrativa, porque no los vamos a criticar, porque solamente queremos ver cómo ellos lo ven para poderlo plasmar y poder crear nuevas tendencias teóricas que permitan dar una respuesta. ¿Por qué y para qué recomiendo yo una investigación bajo la perspectiva cualitativa, específicamente en el área de violencia contra la mujer, específicamente para comprender la violencia machista más grave, como es el femicidio-feminicidio? Uno, porque permite profundizar, no solamente de manera compleja, sino de manera multifactorial, un fenómeno estructural que responde no solamente a una muerte, sino que responde al bien jurídico del honor, a la reputación y que deviene de factores socioculturales que datan mucho de una sociedad patriarcal, pero que yo tengo que definir y tengo que comenzar a desconstruir. A su vez, permite crear de manera prioritaria voz
a esas voces que son importantes y que han sido silenciadas, a esas voces que la Administración de Justicia no las quiere escuchar, bien sea porque ya está muerta, bien sea porque está sobreviviente y me molesta, bien sea porque ya tomó su declaración en una entrevista, en otro ambiente, en una situación donde ella cuenta su historia de vida para poder cambiar. Es lograr tomar en consideración qué relación existió en ese poder para que ella pueda comprender qué llevó a ello, que no fue su culpa y que sencillamente todos tenemos derecho a volver a comenzar. Estamos hablando que en esta perspectiva cualitativa no hablamos de resultados, no hablamos de conclusiones, sino que hablamos de hallazgos. Hablamos de hallazgos donde nosotros podemos evidenciar diversas formas de violencia, que nunca está acompañado el femicidio como muerte, como hecho aislado, sino que siempre estuvo acompañado de una violencia mediática, de una violencia electrónica, de una violencia informática, de una violencia económica, de una violencia psicológica e inclusive estructural, que nos permite reflejar a través de un complejo interseccional como capa todo lo que genera la figura de una violencia, el sexismo, el racismo, las etnias, la opresión, para poder buscar una respuesta y también recomendar al legislador en esa forma de poder crear nuevas leyes. Definitivamente se recomienda bajo la figura de esta perspectiva en este tipo de fenómenos porque podemos no solamente de carácter individual buscar una respuesta, sino que de carácter integral, dar respuestas que puedan reparar no la vida de una persona que ya murió, sino salvar vidas de mujeres que puedan estar en peligro. Podemos inclusive prevenir, y lo más hermoso que buscamos todos los investigadores, erradicar. ¿Saben el secreto? Que a través de una investigación de carácter cualitativo, de esas voces silenciadas del femicidio, feminicidio, sobrevivientes o no, podemos, de carácter científico, validado a través de una metodología que pueda ser identificada, dar respuesta a lo que el ordenamiento jurídico no ha podido dar y con ello poder erradicar un fenómeno que a todos nos dice de manera clara, no más violencia, ni una más ni una menos. Por ende, nos atrevemos a señalar de que asumimos este reto y a ello los invito a ustedes a tomar en consideración de que existe la violencia, de que existe un peligro y que tenemos que buscar soluciones. Y la solución no es criticar, la solución no solamente es ir a un tribunal, la solución también es investigar, ver, darle voces a esas voces silenciadas, es sensibilizarnos de este problema, pero no a través de un simple discurso, es investigar qué pasó, de dónde viene el origen, dónde está la literatura, cuáles son los antecedentes, cuáles son esos estudios previos, cuál es ese estudio del arte que se pudiera llegar a presentar, de qué manera yo puedo ayudar, imagínense ustedes, a través de una investigación científica avalada por grupos científicos, a crear políticas criminales de Estado, que creen programas, protocolos de prevención, protocolos de erradicación e inclusive protocolos de tener una justicia más expedita. Definitivamente esta forma de abordaje de investigación significa una respuesta positiva al derecho. Investigar en el derecho es una necesidad. De allí que necesitamos, ¿verdad?, decirles a todos que es hora de promover enfoques interseccionales, es decir, dejar a un lado que solamente es un documento. No, vamos mucho más allá. Es entrelazar los fenómenos con lo que tiene que ver con la discapacidad, la etnia, la orientación. Es fortalecer alianzas entre el Centro Latinoamericano de Estudios Científicos con cada una de las universidades o casas donde ustedes se encuentren. Es tomar en consideración lo que sucede en la sociedad y apropiarnos de esa realidad local, así creamos que no nos pertenece o no nos toca. Es tomar en consideración que tenemos que asumir posturas innovadoras, como bien lo señala el doctor Lázaro y el doctor Juan Darío en este congreso, para combinar técnicas, que muchas veces no necesariamente tiene que ser de forma cualitativa, sino cualitativa y cuantitativa, mixta, que nos permitan comprender diversas aristas de ese problema. Definitivamente es el momento de tomar postura de que el investigador tiene no solamente un rol fundamental en la sociedad, sino que un rol esencial en la academia, porque debe difundir sus hallazgos, debe socializar sus investigaciones y debe comunicarlas. Y esa es una manera de poder decir desde la academia, desde la investigación, desde las personas que estudian y que quieren ordenadamente dar respuesta, decir no a la violencia de género. De allí que esta investigación permite profundizar algo que va mucho más allá de lo simplista para obtener una razón.
es buscar a través de ese enfoque metodológico, a través de esa etnografía o a través del estudio de casos, lo que exploran esos factores socioculturales. Es tomar la parte humana de la investigación, enfrentar retos y decir que a través de un enfoque interseccional podemos colocar posturas propias de la sociedad y decirle a esas víctimas secundarias, padres, familia, amigos, sociedad, que su voz va a ser escuchada, aun cuando la justicia no las escuchó en su momento. Definitivamente, si ustedes quieren entender lo que es el derecho, si quieren dar un paso afirmativo y adelante contra la violencia de la mujer, si quieren entender que el derecho es una ciencia social humana, requerimos investigar. Y yo los invito a que abordemos y a que ustedes compartan la grandiosa experiencia de investigar bajo la perspectiva cualitativa, porque bien lo señaló Malala, que siempre me recuerda a esta perspectiva cualitativa. Cuando el mundo entero esté en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. Ustedes son la voz científica, ustedes son los investigadores, estudiantes o científicos preparados. Comencemos a dar respuesta al Estado y a la sociedad a través de dinámicas formales y a través de discursos con narrativa que podamos ayudar y colaborar y coadyuvar al Estado. Muchísimas gracias. Sí, doctora, propiamente queremos nosotros pues agradecerle a usted por tan semejante ponencia. No es una sorpresa para nosotros porque estamos acostumbrados a poder contar con su participación. Sin embargo, debo señalar, a pesar de la brillantez de su ponencia, quiero referirme a un aspecto importante que ha señalado, que es la prevención, y más en un tema tan complejo como este, por las estructuras socioculturales de los diferentes países, que usted haya podido dar un abordaje tan transparente desde ningún extremo, sino desde el extremo de la investigación, sino desde el extremo académico, científico y metodológico, pues propiamente esto aporta de manera significativa a cada uno de nosotros en el marco cognitivo. Reiteramos, este es un tema muy complejo y propiamente en América Latina, entonces usted ha venido a dar un abordaje con una claridad impecable y sobre todo un enfoque holístico, como dijimos al inicio, y sustentado en una base, reitero que es importante mencionar, totalmente académica, metodológica y científica. Hago este aporte porque este es un tema muy delicado y tener siempre espacio que podamos contar con un enfoque de ese tema, de la forma como usted lo promueve, pues es altamente significante. Queremos agradecer los diferentes aportes en el chat y voy a hacerle una pregunta que le han dejado de Mark. Dice, una consulta, doctora. ¿En su país manejan el delito de inducción al feminicidio? Si lo tienen ustedes. Disculpe, en Venezuela está reconocido desde el año 2014 la inducción al suicidio como tipo penal autónomo. Lo que se reconoce en Venezuela son formas inacabadas del femicidio, es decir, que puede haber femicidio tentado o femicidio en grado de frustración, porque la dogmática en Venezuela no reconoce la tentativa, como por ejemplo en Colombia, como delitos inacabados, sino que tenemos los dos aspectos de acuerdo al intercrimen, tentado en tentativa o frustrado, que minimiza la pena. Pero la inducción al femicidio no, tenemos la inducción al suicidio. Lo que pasa es que tenemos muchos casos, lo digo, ¿verdad?, desde mi experiencia judicial, que fui fiscal en materia de género, muchos casos donde el hombre simula un suicidio y simula de que ella trató de suicidarse o que ella, ¿verdad?, se señaló para poder disfrazar el femicidio, lo cual permite un abordaje que descubrí desde el área de judicial, como la investigación científica a través, desde la perspectiva cualitativa, me permitía ordenar cada uno de esos actores y crear historias de vida que pudieran responder a esa realidad. Por ende, ¿verdad?, les vuelvo y reitero, en Venezuela existe la inducción al suicidio como tipo penal y existe, por supuesto, el femicidio agravado simple y el femicidio tentado o frustrado.
Gracias, doctora, por su puntual respuesta, como siempre, bien acabada. Vamos a compartir un aporte del señor Francisco Vázquez. Dice de la siguiente manera: si bien es importante reconocer la gravedad del feminicidio y la necesidad de combatirlo, es fundamental hacerlo de una manera que sea respetuosa con los derechos humanos de todas las personas. Al evitar generalizaciones y estigmatizaciones, podemos contribuir a una sociedad más justa y equitativa para todos. Trae un ejemplo del caso de España. Dice, tenemos un ejemplo muy particular donde se saltan en muchas ocasiones la presunción de inocencia y se ha creado una línea de pensamiento extremista del hombre victimario y víctima. Es muy importante señalar el aporte del señor Francisco, que va en consonancia con mi introducción anterior por la complejidad que tiene este tema. Y ciertamente en algunas sociedades, haciendo alusión a lo que él presenta, pues lo que se comienza a presentar es un enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Se nos quiere eso proyectar como un ícono en la sociedad. Entonces, qué bueno que Francisco hace esa observación porque es muy puntual. Y precisamente usted lo que quiere es que nosotros podamos conocer cuáles son los elementos que gravitan y que estimulan ese ciclo de violencia y ese tipo de acciones, que es un fenómeno multicausal, porque hay un ciclo amplio de violencia, como usted citaba, en diferentes vertientes. Entonces quiero agradecer altamente a Francisco por el aporte que viene a introducirnos para ir en una consonancia y propiamente hacer más dinámico y plural este espacio. A usted, doctora, gracias por su brillante ponencia. Qué bueno tenerla con nosotros. Así que nada, voy a invitar a nuestro querido Alexander que ya se vaya preparando, porque también con él vamos a disfrutar de un rico tema. Y sobre todo, reitero que estas personas que van a ilustrarnos en el conocimiento tienen todas las condiciones y las credenciales, más que personales, académicas, para abordar el tema. En ese mismo orden, doctor, antes de darle la palabra a las personas que nos están escribiendo respecto al certificado, queremos indicarle que posteriormente que culmine esta primera fase o esta primera sesión de nuestro congreso, en los grupos de difusión les estaremos enviando todas las informaciones del lugar, de cómo obtenerlo y agotar el proceso y logística de pago. Si quiere decir algo, mi doctor. Antes de despedirme, doctor, disculpe que le quite el tiempo, tomando en consideración lo que dice Francisco y que comenta también Marian. Es importante que cuando nosotros logramos tomar como postura la perspectiva metodológica cualitativa en este tipo de fenómenos, la idea de lo que se pretende es equilibrar las historias de vida, no solamente de la víctima sobreviviente o de las víctimas secundarias como familiares, sino también del agresor. Recordemos, ¿verdad?, que es importante para nosotros buscar las causas y para nosotros poder prevenir y, por supuesto, erradicar, tener la realidad completa, y en eso constituye un aporte para la investigación científica. Muchísimas gracias por escucharme y de verdad los invito a que investiguen, porque no hay nada más sabroso que realizarlo y tiene una gran satisfacción, y por supuesto investigar y socializar lo que investigan. Gracias, doctora. Ahora el escenario de nuestro querido Alexander con nosotros. Muy buenas tardes, amigo Juan. Un placer para todos, escuchando la ponencia de la doctora Mancebo, como siempre excelente, como siempre brillante y en su contenido. No esperaba menos de ella. De verdad me encanta su forma de expresar sus conocimientos, siempre amplios y muy claros al momento de plasmarlos en sus ponencias, en sus participaciones, que he tenido el placer y honor de compartir en varias oportunidades con ella. Estoy buscando aquí, amigo Juan, la manera de compartir la información.
mis plantillas. Estoy compartiendo aquí, buscando la manera como el amigo nos suministraron esa información de cómo lo tenemos que hacer. Si me pueden ayudar, les estaré agradecidos. Ya, aquí estamos. Ya creo que logré llegar toda la pantalla, pero no logro ver compartir. Pero estoy buscando la manera de compartir la imagen o mis plantillas, si me permiten. Me repito, vamos a ver. Perfecto, estimado. Ahí se ve Ajá. perfectamente. Sí, lo que busco son mis plantillas para poderlas suministrar aquí vamos a ver si aquí es. ¿Se ven allí? Perfecto. Perfectamente, doctor. Ok, perfecto. Bueno, para mí primeramente es un placer estar el día de hoy con ustedes compartiendo y disertando hoy sobre un tema de manera investigativa. Hoy lo abordaremos un tema que se refiere a la metodología investigativa en el derecho para abordar la responsabilidad penal de las personas. Como muy bien lo estaba mencionando la doctora María Mancebo, investigar es necesario, investigar es importante para nosotros como expertos en el área. Es necesario realizar investigaciones no solo para nutrirnos de conocimiento, sino para aportarle conocimiento, aportar a la sociedad nuestro grano de arena, nuestro aporte en esa investigación. Esta investigación o este tema que hoy estaremos compartiendo el día de hoy con ustedes es con relación de que tenemos que entender que para abordar una metodología investigativa en este tema de responsabilidad penal de las empresas puede o se necesita emplear una serie de mecanismos metodológicos que conllevan a poder realizar la investigación. ¿Ok? Observamos que podemos realizar la investigación o una investigación más a fondo a través de métodos, de mecanismos, una metodología desde el ámbito legal, de metodología del ámbito investigativo, utilizando aspectos éticos y aspectos legales claves. ¿Ok? Es necesario igualmente suministrar la información o que cuando nosotros indaguemos, desgreñemos la investigación que estamos realizando, no veamos solo que estamos realizando una investigación para un trabajo, sino para un aporte al futuro, no solo para la organización que podemos estar trabajando o realizando esta investigación, sino para el área donde nos estemos desempeñando o desenvolviendo e incluso que pueda servir como una figura de marco teórico y apoyo para otros trabajos de investigación. El año pasado tuve la oportunidad de realizar un trabajo especial de grado para optar a un título de una especialidad que se tituló La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión del delito de legitimación de capitales. ¿Ok? En base a eso, tuve que enfocar mi investigación en el ámbito legal, en el ámbito específico, utilizando el análisis normativo, doctrinal, análisis de campo, para poder llevar a cabo el resultado final de esa investigación, que como resultado me dio una nota bastante favorable y la recomendación de seguir esa investigación en futuros estudios de cuarto nivel para seguir ampliando ese espectro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por eso esa investigación me llevó a prepararme y a seguir indagando y ahondando más a fondo el tema investigativo desde el punto de vista metodológico sobre la responsabilidad penal de las empresas o de la persona jurídica. ¿Ok? Observamos que la persona jurídica es un trabajo de investigación, nosotros como investigadores, nosotros como profesionales, porque al ser profesionales de un área, del derecho, que es una ciencia social, nos obliga a estar siempre en constante preparación, siempre en constante evolución y constante estudio, aprendizaje. Eso quiere decir que siempre vamos a estar investigando. Lo vamos a investigar para nuestro ámbito profesional, pero también lo podemos implementar, esa investigación que utilizamos para el ámbito profesional, lo vamos a implementar para el ámbito metodológico o investigativo científico. ¿Ok? Es decir, que para realizar un trabajo que se vaya a aplicar como título o en el área de la responsabilidad penal de las empresas, utilizamos las metodologías legales como análisis y tenemos que abordar el análisis normativo y doctrinal.
nosotros como investigadores, como científicos, vamos a enfocar nuestra investigación en examinar las leyes que van a regular la responsabilidad penal de las empresas, utilizando en el estudio del marco jurídico, lo primero, la identificación de las normas en las que nos vamos a basar, en delitos de corrupción, delitos de legitimación de capitales, delitos ambientales, delitos informáticos, delitos de extinción de dominio. Incluso, si vamos a hablar, siguiendo el ejemplo que coloqué en mi trabajo especial de grado, de la legitimación de capitales, tenemos que tomar como referencia en el marco jurídico otros hechos en los que se puede haber incurso la responsabilidad penal de la persona jurídica o de las empresas, en este caso, en otros tipos penales, como referencia de que no solo está enfocado o alineado en un solo tipo penal esa responsabilidad penal. Luego lo enfocamos en la doctrina jurídica. La doctrina jurídica no es más que toda aquellos estudios, aquellos textos, autores, donde nosotros vamos a evaluar, a nutrirnos, a investigar, a prepararnos para darle un mayor abordaje, una amplia evaluación y espectro al tema que estamos abordando. Trabajos especiales de grado que vayan relacionados con el tema que estamos investigando. Coincidencialmente, en esa investigación yo pude citar aproximadamente 8 trabajos especiales de grado de toda Sudamérica, incluyendo Venezuela. Es decir, hay bastante trabajo, es bastante amplio este tema, no es algo que está escondido, no es algo que es un tabú, es algo que cada día se va expresando, se va adentrando más en el tema. ¿Por qué? Porque estamos verificando, estamos viendo que las personas jurídicas están teniendo unas ciertas responsabilidades penales, están teniendo ciertas sanciones, y eso conlleva a que la investigación sea mucho más amplia, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista metodológico, para ir preparando eso a futuro y dándole mayores educación a toda la sociedad con relación a este tema. Posteriormente tenemos el abordaje de la comparación internacional. La comparación internacional es la comparación que nosotros le vamos a dar desde nuestro marco jurídico interno, en este caso Venezuela, con el marco jurídico anglosajón, el europeo, colombiano, el de Chile, Argentina, Uruguay, con el que nosotros consideremos que podemos adecuar más la relación en esa comparación internacional. Ahí podremos incluir en esa comparación guías de organizaciones internacionales, convenios, convenciones internacionales que le podemos ir suministrando y sumando a nuestro trabajo investigativo. Posteriormente tenemos el análisis jurisprudencial, que no es más que el abordar como científicos, como investigadores, sentencias de carácter vinculante, sentencias que nos puedan nutrir, que nos puedan sumar, que nos puedan adentrar en el tema, que podemos utilizarlos como de carácter relevante en nuestro país. La sala del Tribunal Supremo de Justicia, que es nuestro máximo tribunal, conformado por 5 salas: la sala constitucional, la sala de casación penal, la sala de casación civil. En el trabajo que mencioné, no solo nos vamos a ceñir porque es un área desde el ámbito penal, vamos a abordar solo el ámbito penal. No, podemos abordar el ámbito del área civil, desde el área laboral, todo como meras referencias para las responsabilidades que pueden acarrear las personas jurídicas o las empresas, para que así le demos un abordaje de mayor amplitud y que sea de mayor relevancia y mayor alcance y ejemplificante para los que vayan a tener acceso a ese trabajo especial de grado, a esa investigación que nosotros estamos realizando, no un trabajo especial de grado, a esa investigación que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preparar esa investigación como investigadores, como científicos en las ciencias sociales. Tenemos que prepararnos, tenemos que ahondar y suministrar información, no conformarnos con el que leemos una sola fuente. No, tenemos que abordar, tenemos que acercarnos a distintas fuentes, tenemos que indagar lo suficiente para que nuestro trabajo tenga el material necesario, idóneo y con la certeza de que estamos suministrando una investigación de calidad, una investigación que se sepa que cuando la lean sirva de referencia, de marco referencial, no solo para otros trabajos de investigación, sino para futuras evaluaciones legislativas en cualquier país. ¿Ok? Seguimos en las metodologías legales. Tenemos la investigación de políticas de compliance. ¿Por qué tenemos que abordar este tema de compliance? El compliance, para los que no sabemos, el compliance es la manera o el mecanismo que utilizan las organizaciones, las empresas, las personas jurídicas para prevenir o mitigar cualquier acción
o cualquier situación jurídica o la comisión de un delito, y en el supuesto negado que estén sometidos a un proceso judicial o se vean incursos a un proceso judicial o una investigación, ese programa de compliance sirva para mitigar la sanción sobre esa empresa. ¿Por qué? Porque como organización tiene que mantener una reputación, tiene que mantener una credibilidad, tiene que mantener un alto estándar de minimización de delitos, de corrupción, de cualquier tipo que pueda generar confianza a sus proveedores, a sus clientes, a sus aliados estratégicos, que tengan la seguridad y la certeza que al momento de hacer una negociación con esa empresa esté robusta, esté preparada. Por eso tenemos que abordar en el tema del compliance cualquier tema de investigación dentro de un marco metodológico no estorba, no sobra. Todo suma. Tenemos que abordarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que indagar. Podemos citar lo que mencionó la doctora Mancebo. No conformarnos con llegar hasta un punto, sino ir más allá, porque ese más allá nos va a sumar y nos va a traer cualquier punto que nosotros creímos que no se estaba abordando y que no era necesario en nuestra investigación, y resulta que sí es necesaria en nuestra investigación. Nada estorba, nada sobra en una investigación que podamos realizar, y mucho menos en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque son cambiantes, son variables. Vamos a hacer comparaciones, tenemos que adecuarnos, tenemos que saber que hoy estamos en presencia de una situación de carácter social, de carácter legal, de carácter jurídico, que consumado o unidos a ese tridente va a dar un resultado, pero posteriormente puede existir una variante, una situación que creemos que no es la misma, y tenemos que evaluarla para sumarla en esa investigación. Siempre tenemos que estar en una constante investigación, una constante preparación. Y la parte profesional, la parte del litigio como profesionales del derecho, te va a ayudar, te va a sumar a tu investigación, pero no es suficiente. Tienes que apartar en algún momento de tu investigación la parte práctica e irte a la parte teórica para adentrarte y prepararla y ampliarla aún más. ¿Ok? ¿Por qué hablamos en las metodologías legales de la investigación de las políticas de compliance? Nuestro investigador, tú como investigador, yo como investigador, tenemos que centrar nuestra atención como investigador, verificar si la empresa generó sus programas de compliance, si la empresa generó su manual su código de conducta, sus manuales de ética, generó su debida diligencia, generó todo lo que conforma, si implementó las normas ISO, las de prevención de corrupción, un sistema de gestión de compliance, las implementó de manera eficiente, verificado y evaluado esa situación. Adentramos posterior a ello, a analizar los controles internos, a analizar las auditorías internas, las auditorías externas, las que fueron realizadas antes del incidente, posteriores del incidente, si es el resultado de esas auditorías internas y las auditorías externas, las recomendaciones y sugerencias fueron implementadas, le hicieron un seguimiento a esas auditorías, a las sugerencias y a las recomendaciones ofrecidas por los auditores, si las realizaron, si posterior a esas audiencias, a esas auditorías y esas recomendaciones, la implementación de esas recomendaciones fueron y realizaron una auditoría para verificar que efectivamente estaban realizando esas auditorías, si se tomaron los correctivos respectivos, si se realizaron la preparación constante sobre el personal o dentro de la organización para que esa organización tenga conocimiento que efectivamente estaba realizando cumpliendo con lo propio, con las normativas internas de la organización. Eso como investigadores lo tenemos que verificar, lo tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque lo vamos a plasmar de una manera mucho más amplia, de una manera más teórica. Vamos a cambiar el sentido, no de lo teórico a lo práctico, sino de lo práctico a lo teórico. Vamos a ampliar, vamos a colocar eso y decir, sí se colocó, y explicar de manera tal el por qué se planteó y cuál es el resultado de la implementación de esas prácticas que nosotros como investigadores estamos diciendo y plasmando en nuestra investigación, valga la redundancia, decir por qué se implementó, por qué se colocaron y la necesidad del por qué esa implementación efectiva o cuál es el resultado cuál es el resultado de esa aplicación efectiva o no, que no haya sido efectiva la misma. ¿A razón de qué? A razón de que las conclusiones nos van a decir qué consecuencias acarreará la aplicación de una y la aplicación de la otra en futuras
situaciones o implementaciones de la misma. ¿Ok? Luego tenemos la implementación de metodologías investigativas. ¿Por qué hablamos de metodologías legales? ¿Por qué hablamos de metodologías investigativas? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle, o porque la investigación de este tipo de trabajo de investigación, de trabajo metodológico, acarrea o se requiere un enfoque interdisciplinario, requiere un enfoque de distintas áreas metodológicas a los fines de dar un amplio abordaje a la investigación que vamos a realizar. ¿Ok? Se dirá, estamos abordando, estamos ahondando en muchos temas internos de la organización o de la empresa, pero son necesarios para que nosotros podamos darle a la empresa una, a la empresa no, a nuestra investigación un resultado eficiente, un resultado eficaz, que no sea algo somero, que no sea una investigación que hicimos por hacer. Como dijo la doctora Mancebo, investigar es exquisito, investigar te nutre la vida, te nutre el conocimiento, te nutre, te activa y te mantiene vivo el cerebro, te mantiene vivo tu ímpetu, porque estás ahondando temas que incluso podrías desconocer, cosas que te imaginabas no existían, vas a conocerlas y ese sabor de ir conociendo más, de ir ahondando más, de ir nutriéndote más tu conocimiento, te va a pedir, te va a exigir ahondar más, te va a exigir nutrirte más y saber por qué cada situación, cada conducta o cada requerimiento de la investigación que tú estás realizando te la tienes que preparar, la tienes que ahondar más, la tienes que indagar, la tienes que desgreñar, tienes que ir más a fondo. ¿Por qué? Porque es necesario para el resultado de una investigación efectiva, una investigación de calidad como nosotros, investigadores de las ciencias sociales, estamos preparados y capacitados para hacerlo. Estoy seguro que aquí hay muchas personas preparadas que tienen la capacidad y la idoneidad de realizar un trabajo de investigación de alta gama en cualquier área del derecho o cualquier área de las ciencias sociales. Seguimos. Las metodologías investigativas, comenzamos con un análisis documental. El análisis documental no es más que estar orientado, está preparado a revisar, registrar toda la documentación, documentación corporativa, documentación de la junta directiva, documentación de todas las áreas de los departamentos en las cuales tú tienes enfocada tu investigación. Repito, si la estás realizando desde el ámbito de los delitos ambientales, en el caso de Venezuela, tú la estás realizando, estás abordando, tienes que irte a ese punto, al tema de la organización de los delitos ambientales, de los delitos de corrupción, tienes que irte a las áreas de la organización, de la empresa que tiene relaciones con entes gubernamentales, cuáles son las relaciones, las relaciones contractuales, cuáles son las áreas de comunicación, cuáles son las áreas de beneficios que le puede suministrar la empresa o la organización a los entes gubernamentales al momento de realizar la contratación, la inspección de los contratos, los informes financieros, la información que se les suministra, si es cierta, si es falsa, si está suministrando información, cuál es el resultado si tú le estás suministrando información falsa a un ente gubernamental o a cualquier, o hablando de temas de corrupción, o cuál es el tema, cuáles son las sanciones como ente o sujeto obligado de una empresa del sector inmobiliario que tú estás realizando dentro de esa organización una investigación con un marco metodológico amplio, cómo puede incidir el faltar cierta información en tu investigación, tú se lo vas a suministrar. ¿Por qué? Porque tu investigación tiene que generarle un impacto positivo a esa organización a la que tú estás realizando una investigación. En el caso que tú estés realizando una investigación específica sobre o dentro de una organización. Eso allí tienes que tomar en cuenta esa situación. Posterior a ello, tienes que tomar en cuenta que la situación tienes que evaluar el tema de la identificación de las irregularidades, la evaluación de los registros de cumplimiento legal, si la empresa se encuentra al día, si la empresa está cumpliendo con todas las obligaciones, si la empresa está con toda la permisología, digámoslo de esta manera, con todo lo necesario para su funcionamiento. Dentro de su área, dentro de su nicho, tú tienes que indagar, entrar y abordar. No puedes quedarte siempre con lo que tú ves.
te mostraron una plantilla, tú tienes que ir más allá. Son cinco requerimientos, tú verificas qué significa cada requerimiento, cuál es el paso, cuál es el proceso para cada requerimiento. ¿A los fines de qué? A los fines nada más de verificar si la empresa está cumpliendo con esos requerimientos, si cumplió con los requerimientos o con las exigencias de cada requerimiento para el otorgamiento del mismo. ¿Por qué? Porque eso tú te vas a nutrir, y lo vas a plasmar en tu investigación, que puede ser una investigación extensa, no importa, te nutriste, te llenaste, hiciste una investigación de fondo, hiciste una investigación como lo tienes que hacer. Tienes que tomar en cuenta todo, no puedes obviar nada, insisto en todo ello. Luego seguimos igualmente en la metodología investigativa, en la investigación forense digital, que aquí nosotros abordamos en la parte tecnológica, el tema de los correos electrónicos, el tema de los mensajes electrónicos, el tema de los mensajes de las plataformas de mensajería instantánea, que aquí lo sumamos y lo concatenamos con la comparación de la normativa internacional. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una comparación de las comunicaciones o del tema de las relaciones de comunicación entre Venezuela y España. España está regida a través de una normativa de la Unión Europea, de la ley de protección de datos, de datos de datos personales y otros, no recuerdo bien el nombre, y Venezuela tiene una ley de protección, pero muy limitada, muy limitada. En España, tú no puedes estar indagando correo electrónico sin autorizaciones. Tú no puedes incluir a una persona en un grupo de WhatsApp sin autorización expresa de esa persona. ¿Por qué? Porque lo vas a exponer, sus datos personales los vas a exponer dentro de un grupo de personas que puede que haya alguien que no quiere que tenga sus datos de información. Incluso en España, tú puedes ser demandado por esa situación de que incluir a personas en grupos de WhatsApp sin su autorización. Es decir, eso te lo da, ese conocimiento te lo da, es la investigación que tú estás realizando dentro de una organización y estás haciendo una comparación. Coloco esa comparación, pero hay muchas comparaciones, hay muchos ejemplos que se pueden realizar, se pueden traer a colación en una investigación. Ese es uno que es de mucha importancia. Muchos dirán, es algo muy básico, algo que puede pasar por debajo de la mesa. No puede pasar por debajo de la mesa. Es una normativa de la Ley de Protección de Datos que está aplicada en toda la Unión Europea. Y la vas a comparar con Venezuela, hay una diferencia abismal en ese punto. Al hacer ese análisis, al hacer esa comparación, te vas a dar cuenta que existe esa diferencia, te vas a nutrir porque estás investigando y le puedes dar referencias y sugerencias en tu investigación a la persona que está interesada en tu investigación del resultado del mismo de esa comparación. ¿Ok? Luego seguimos en esa misma investigación forense, esa investigación digital forense, que puedes evaluar los posibles encubrimientos mediante borrado de datos, alteraciones de sistemas. ¿Qué consecuencias acarrea eso? ¿Qué sanciones puede acarrear? ¿Quién puede ser el responsable? ¿Quién no puede ser el responsable? ¿Quién es el encargado? ¿A través bajo qué figura o bajo qué forma se hace ese borrado de datos o alteración de sistemas? ¿En qué sentido? Yo soy el jefe de sistema, mi superior inmediato, yo tengo que hacerlo, yo tengo la facultad o la potestad autónoma de realizar esas actividades o necesito expresamente la autorización de mi superior inmediato. Eso tú lo vas a decir en tu investigación, valga la redundancia, lo vas a investigar y lo vas a plasmar en tu informe, en tu trabajo, en tu investigación, valga la redundancia, insisto, y le vas a decir a los interesados cuál es tu sugerencia. Tú le vas a decir, el resultado de este trabajo, de esta investigación, me dio como finalidad esto, y lo más recomendable es esto. Por eso al final siempre se hacen recomendaciones en el mismo. ¿Ok? Luego de todo esto podemos realizar entrevistas y análisis, donde tú te vas a sentar con personas de la junta directiva, distintos departamentos, personal clasificado, personal no clasificado, todo el personal, y puedes hacer una entrevista estructurada. ¿Cómo la entrevista estructurada? Una serie de preguntas y una entrevista no estructurada, incluso una entrevista mixta, donde tú puedes comenzar con una serie de preguntas y el devenir de la conversación, el devenir de esa entrevista, se dejó de hacer preguntas y salió de manera fluida y natural una entrevista no estructurada donde no hubo necesidad de preguntas porque las personas te empezaron a hablar de manera fluida, de manera tranquila, todo lo que tú necesitas saber
e incluso más allá de lo que tú estabas necesitando. Y vas a hacer una comparación de las entrevistas que realizaste de todos los empleados para ver quién te puede estar dando un testimonio que no tiene tanta credibilidad y cuál es el que más puede tener credibilidad. ¿Qué información tú vas a depurar? ¿Qué información tú vas a extraer? ¿Y qué información tú vas a darle el 100% de credibilidad, un 50%, un 0% de credibilidad verificada a todas las entrevistas que realizaste? Se recomienda no hacer una sola entrevista, sino hacer varias entrevistas, ¿ok? Luego vas a verificar si hay intimidación o encubrimiento. ¿Por qué? Porque en la investigación hay personas que están interesadas en que no quieran que se sepan cierta información y obviamente están supeditadas a un orden jerárquico que tienen miedo, tienen cierto temor de que se sepa que tú estás suministrando una información que no quiere que no quiera salga a relucir, porque hay un tema de confidencialidad, hay un punto de no suministro de información, porque el manual el código de conducta, el manual de ética de la empresa, el programa de compliance se lo prohíbe. Eso tú vas a verificar si lo puede hacer, si está efectivamente limitado en suministrarte información, porque ya tú investigaste el programa de compliance. Todo va de la mano, todo va engranado a la investigación. Tienes que saber todo, no te puedes saltar ningún paso de la investigación por una simple razón. Por la razón de que si dejas de investigar, puedes dejar pasar por alto información relevante, información de suma importancia que te va a sumar al final de tu investigación. ¿Ok? Posteriormente tenemos el análisis de la estructura corporativa, el organigrama de la organización interna, los asesores externos, cómo está conformada la misma, las relaciones de poder, las relaciones de quién es el superior jerárquico, quiénes son los responsables, quién es el que dirige la empresa, quiénes son los que tienen cargos de interés, quiénes son los cargos relevantes, quiénes son los cargos de menor jerarquía, porque todos son importantes, ¿no? Cómo se toma el tipo de decisiones, si son individuales, si son grupales, si hay independencia o individualización en la toma de decisiones. ¿Por qué es importante saber eso? Porque al momento de verse incursa la empresa en una situación o una investigación, allí va a salir a relucir la posibilidad de saber si la empresa es o no es responsable, qué sanciones puede tener responsabilidad, qué sanciones pueden existir sobre la empresa o qué sanciones no pueden existir sobre la empresa. Podemos retrotraernos un poquito a lo que estamos hablando en la parte de la investigación, de revisar decisiones, la parte investigativa, en la metodología de la parte de verificar las decisiones de los distintos tribunales. Ahí tú tienes que evaluar si un tribunal tiene el criterio, o un juez, perdón, tiene el criterio de si las empresas son o no son responsables, si se sumen, son creyentes del principio o del adagio societas delinquere non potest, es decir, que las sociedades no delinquen. O puede ser que tengan un criterio apartado y manifiesten su creencia de que las empresas sí tienen responsabilidad penal sobre las personas jurídicas, sí tienen responsabilidad penal, ya que a pesar de ser una ficción legal, sobre ellos recaen ciertas obligaciones, recaen ciertas responsabilidades, y eso tú lo vas a traer para acá a esto que estamos hablando. ¿Por qué es importante? Porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de responsabilidad de la empresa, de responsabilidad penal de la empresa, vas a traerlo para acá, para esta parte del análisis de la estructura corporativa, y vas a determinar y vas a dividir en qué punto la empresa puede verse afectada o en qué punto no se puede ver afectada. ¿Por qué? Porque si la empresa, como en tu investigación o como investigador, como científico, tú te vas a dar cuenta de la investigación de las ciencias sociales, te vas a dar cuenta que tú, cuando veas que cada departamento tiene independencia o están actuando de manera, valga la redundancia, independiente o separados o tienen la libertad de tomar decisiones sin la previa autorización de la junta directiva, esa simple situación puede resguardar a la empresa de alguna acción sobre ella. Pero si la junta directiva tiene conocimiento de que algún trabajador o algún miembro de confianza o algún departamento está realizando actuaciones de carácter ilegal,
automáticamente la empresa puede verse afectada legalmente y puede verse afectada su estructura y también de manera personal la junta directiva. Por eso es importante que tú tengas conocimiento de las distintas decisiones de la jurisdicción donde tú te encuentras realizando la investigación, de cómo manejan los criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales para establecerlos y plasmarlos en tu investigación. ¿Ok? Eso es necesario que se tenga conocimiento. ¿Ok? Luego venimos por eso se habla de analizar si la estructura promueve la impunidad o dificultad de la asignación de responsabilidades. Tienes que indagar en tu investigación de determinar si es responsable la empresa, dependiendo de la actividad o la acción desplegada por miembros de los distintos departamentos, con omisión o con conocimiento de la junta directiva. Y ahí vas a separar ambas. El tipo de imputabilidad, de imputación, el tipo de responsabilidad, el tipo de sanciones, el proceso, cómo se seguiría. Todas esas cosas las tienes que traer a tu investigación. Luego nos venimos y verificamos que existen unos aspectos éticos en la investigación, la ética en la investigación. Tú tienes que tener imparcialidad, no puedes actuar de manera subjetiva, tienes que tener transparencia y, muy importante, confidencialidad. Tienes que tener confidencialidad en el resultado de la investigación de ciertos puntos álgidos de la organización. Hay mucha información que la empresa puede o en tu estudio de campo no puedes obtener. Y si lo obtienes, es una sugerencia que yo siempre suministro o les imparto, que eviten suministrar la información de la empresa, sino que planteen nombres ficticios para resguardar la confidencialidad de esa organización. ¿Ok? La responsabilidad social corporativa está relacionada con la culpa ética y el análisis de impacto que tú vas a realizar, el impacto de tu trabajo especial de grado, el impacto que va a generar en la sociedad, el impacto que va a generar en esa organización si la hiciste relacionada a una organización específica, si la hiciste sobre un grupo de empresas, sobre un grupo, sobre un área determinada, el área de salud, el área de la agroindustria, que son distintas las maneras que tú realizarás la investigación, porque vamos a partir de que la normativa es distinta, la normativa legal es distinta. ¿Ok? Luego sigue el equilibrio entre culpabilidad individual y colectiva, que esto es evitar que responsabilicen exclusivamente a individuos y directores sin considerar el papel de la cultura organizacional, examinar estructuras de incentivos, examinar que la empresa pueda fomentar conductas ilícitas, es decir, que ver si la empresa acostumbra a enseñarle a sus trabajadores que para obtener ciertos resultados o la mayoría de resultados es necesario realizar conductas ilícitas. Si estamos ante de eso, tu investigación, en base a todo lo que hemos hablado hasta este punto, te lo va a determinar. Y tú puedes suministrar esa información y qué puede plantearse en ese resultado. Y las sanciones que puedan acarrear. Si es el directivo, los directores, la junta directiva, los que están suministrándole esas directrices o si lo están haciendo a título personal. ¿Ok? Luego vienen los aspectos legales claves en tu investigación, que es la autonomía jurídica, que la empresa como persona jurídica puede ser objeto de sanciones distintas a las aplicables a la persona física. Por ejemplo, España tiene ciertas sanciones, tanto a la persona física como a la persona jurídica. Por ejemplo, dependiendo de la magnitud del daño que haya generado esa organización, esa empresa, será la sanción. El Código Penal español establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, que si la persona jurídica se ve incursa en un hecho punible, esa persona jurídica va a ser sancionada de manera administrativa, que no va a poder participar en contrataciones públicas por determinado tiempo, puede ser incautada y pasar al patrimonio del Estado todos los bienes que pueda tener en su haber, el cierre definitivo de la empresa, puede pasar a subasta. Dependiendo de la magnitud de ese daño, va a ser la sanción sobre la persona jurídica. Y paralelamente a las personas físicas que conforman la junta directiva que sean sancionadas, esa junta directiva va a ser sancionada de manera pecuniaria, física, prisión preventiva,
prohibición de formar parte de juntas directivas de sociedades por determinado tiempo, y una serie de otro tipo de sanciones que tú lo vas a ver. Comparado con Venezuela, eso no sucede. La persona jurídica solo le incautan los bienes y paralelamente la persona, solo sobre la persona física, la junta directiva, pueden acarrear sanciones, penas corporales. ¿Ok? Son pocas las penas pecuniarias que existen. No te prohíben, no te generan, son pocas las inhabilitaciones. Desde mi punto de vista, estamos muy cortos, digamos de esta manera, comparado con otras legislaciones. Por eso es necesario realizar las comparaciones legislativas. Se verifica si hay relación con delitos económicos y transnacionales, lavado de activos, corrupción, fraude fiscal, se involucra. Y si tú vas a hacer una investigación sobre una organización que tiene sede en distintos países, obviamente la investigación va a generar una mayor complicación, porque tienes que hacer una comparación mucho mayor, tienes que ver si están basadas en una misma estructura organizativa, si están basadas en una misma estructura de una misma legislación, que obviamente lo más seguro no es así. Si tienen un programa de compliance híbrido, un programa de compliance único que desde la casa matriz se va a basar de manera general para todos de forma igualitaria, o va a ser un sistema de compliance híbrido, es decir, parte de la matriz y parte de cada jurisdicción donde se encuentren. Eso tú lo tienes que evaluar, lo tienes que revisar para tu investigación, sustentarla. La regulación específica por sectores, como lo dije, dependiendo de la industria, como la farmacéutica, la energética, que están sujetas a regulaciones más estrictas, igual que la agroindustrial, la petroquímica, el área del sector petrolero, el sector alimenticio. Todos tienen su nicho, todos tienen sus regulaciones, todos tienen distintas formas de ser abordadas. Es decir, que tienen que ser manejadas de distintas formas las investigaciones, porque tú no vas a manejar bajo los mismos instrumentos el sector farmacéutico con el sector energético. Los mismos instrumentos no los puedo utilizar en el sector energético, en el sector agroindustrial, y así sucesivamente. Y es importante que se tenga en conocimiento y esa información. Quiero cerrar, ya terminando mi participación, con una frase que me quedó en la mente cuando hice mi especialidad en compliance, que la dijo la profesora Jimena Alguacil, que dice: la mejor crisis es la que no llega a producirse. ¿Por qué no llega a producirse? Porque tomaste las previsiones respectivas. Ciertamente, si tú como investigador realizas a fondo, te preparas a fondo tu investigación y la sabes transmitir al área que tú la quieres llevar, vas a ser una fuente de prevención hacia ese grupo de empresarios, ese grupo de empresas. Vas a ser una fuente de prevención de cualquier hecho sobre esas empresas. Y eso nos lleva a las conclusiones de que la investigación de la responsabilidad penal de las empresas requiere una combinación de metodologías legales, técnicas y análisis ético, por un lado, y por otro, nos lleva a ver que se requiere como investigadores científicos sociales que el derecho hay que integrar perspectivas que aseguran una aproximación comprensiva que respete la justicia. Es todo, les agradezco. Para mí ha sido nuevamente un inmenso honor participar el día de hoy en esta disertación. Muchísimas gracias para todos y quedo aquí. Aquí estoy. Sí, realmente, doctor, como siempre, agradeciendo su ponencia. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir en un espacio académico. Sin embargo, una estrecha relación en lo que percibí de usted, no solamente en el ámbito académico per se, sino en ese sentido humano, desde que iniciamos nuestra interacción para poder concretar el día de hoy esta ponencia. Quiero señalar algunos aspectos de los cuales
Bueno, voy a darle la palabra al doctor Lázaro, por favor, antes de mi intervención. Cuando guste, doctor Lázaro. Doctor Lázaro, si gusta, por favor, habilitar su micrófono. Está deshabilitado. Ahora sí. Buenas Sí, le noches, escuchamos. Adelante, reiterado. doctor. Buenas noches, reiterado. Un placer poder intervenir para, primero que todo, felicitar al doctor Alexander José Marcano Montero por su maravillosa ponencia, su extraordinario dominio del tema en cuestión. Yo solo quería puntualizarle a los participantes que existen diferentes metodologías, para investigar, pero que en esencia la investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de análisis y estudio. Utiliza diversos métodos o procedimientos específicos para el tipo de problema que se necesita abordar. Y esto nos permite, partiendo de esto, nos permite al investigador científico, en el caso de la investigación de políticas de compliance, centrar su atención en el objetivo a determinar, siempre con una mirada de carácter preventivo, que nos va a permitir poder adoptar un grupo de acciones para mitigar la actividad delictiva dentro de una empresa. Yo coincido con el doctor que hay que hacer un estudio profundo de toda, utilizar métodos cualitativos, pero también de carácter cuantitativo, que nos lleven a entrelazar, a poder triangular la información que nos va a permitir verificar desde el punto de vista científico los datos que hemos obtenido a través de ese proceso de investigación. Quería puntualizar esto porque es importante y el doctor hace mucho énfasis en esto, en los materiales que hay que desde el punto de vista especializado, porque aquí hay que tener en cuenta que hay que tener dominio de un proceso de empresa, cómo se desarrolla, cuál es el proceso productivo de una empresa, cómo una organización trabaja y entonces cómo es su estructura y cuáles son la documentación específica, los procedimientos éticos, normativos, legales que se utilizan para el desarrollo de ese movimiento dentro de esa empresa, que eso es lo que te va a permitir acumular un grupo, una información de privilegio, una información de calidad para poder desarrollar y llegar a resolver el problema que te planteaste, que ante todo tiene que tener una mirada preventiva para resolver el problema de investigación, el fenómeno de investigación. Muchas gracias, solo quería acotar al respecto. Muchas felicidades, doctor, excelente. Lo quiero en mi grupo de investigadores del CLAI, no mío, ¿no? Del Centro de Estudios Latinoamericanos. Así mismo. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Un placer. Gracias, doctor Juan Darío, por darme la oportunidad. Sí, propiamente ya lo está. Quiero señalar un aspecto que el doctor mencionaba, que decía que nada sobra en la investigación. Me llamó mucho la atención, así como también que habla de la ética dentro del campo de la investigación. Entonces quiero ponderar categóricamente esos aspectos y usted hacía un énfasis categórico en el dominio de todas las herramientas y investigaciones que nosotros tenemos que tener al momento de agotar ese proceso. Ahí me llegó a la mente Marco Tulio Cicerón cuando habla en el derecho de la invención que tiene que hacer el jurista, es decir, estipular el caso, agotar, tener una multiplicidad de informaciones en base al tema que va a tratar en cuestión. Entonces me uno significativamente a su ponencia, la forma como lo ha hecho, el abordaje que le ha dado, sobre todo cómo ha puntualizado esas características y dinámicas que se dan dentro del campo empresarial, que es importante conocerla, y sobre todo al momento de accionar dentro de ella, por las situaciones que se estén manejando, es importante que
como investigadores podamos poner en ejecución los elementos y las características que usted propiamente ha presentado. Me quiero unir a las felicitaciones, doctor, por parte de nuestro público. Carlos Manuel Bueno Alcántara, excelente ponencia sin desperdicio. Guiomar Pérez, excelente presentación. María Altagracia, que le ha gustado hasta ahora la ponencia, y qué bueno que cada uno de ellos pues se ha integrado y ha hecho su aporte desde las diferentes esferas geográficas de América Latina para hacer este espacio más plural y participativo. De igual modo, doctor, antes de ya culminar con el cierre de esta primera etapa, ya que por algunos aspectos imponderables, los demás ponentes nos vamos a ver compelidos en la necesidad de reprogramarlo, porque a pesar de que la tecnología es una herramienta muy vital, también tiene sus complejidades y nuestros posteriores ponentes tienen ciertas dificultades involuntarias de ello, que no pueden manejarla por cuestiones de servicio eléctrico y señal del internet. Entonces, le queremos decir al público que lo vamos a estar reprogramando y que cada uno de ustedes va a recibir la agenda que hemos elaborado con mucho cariño para cada uno de ustedes, para que podamos aportar, reitero, a esa integralidad en América Latina de la ciencia, y luego que esos conocimientos se puedan poner en práctica en nuestra región. Me gustaría, doctor, que si usted puede compartir, que me lo están pidiendo, porque es un tema bastante complejo que se da en las empresas, si usted tiene algún aporte vivencial, me dice, dentro de su experiencia en el ejercicio del derecho, que haya podido manejar algún caso, etcétera, etcétera, si lo puede compartir con nosotros. Sí, hemos tenido varios casos, uno muy puntual. La investigación nos lleva a realizar, me retrotraigo un poco. Cuando yo comienzo la especialidad, que mencioné al inicio de mi participación, estaba yo representando a un grupo de empresas que me llamó poderosamente la atención ciertas irregularidades, ciertas situaciones que no estaban tomando en cuenta al momento de nosotros plantearles nuestras sugerencias y recomendaciones como profesionales en el área. La investigación que fuimos haciendo, fuimos revisando, fuimos verificando por departamento, que nos llevó o a mí, muy a título personal, me llevó a ver la importancia que puede tener la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la prevención de legitimación de capitales, porque todo en ese momento se centraba en prevenir, en una investigación a la empresa, en la comisión de ese delito, en la presunta comisión de ese delito. Muchas de las cosas que aquí fueron mencionadas, desde el punto de vista no metodológico investigativo, sino desde el punto de vista práctico profesional, nacen de esa investigación o de ese aporte y asesoría que suministramos en aquel momento. ¿Por qué? Porque nos fuimos a realizar auditorías internas, verificamos la implementación de muchas de esas cosas que no se estaban cumpliendo, que dieron como resultado que la empresa se viera incursa en una investigación bastante delicada y que dio como resultado que perdieran casi todo su patrimonio. Todas las instalaciones de la empresa fueron incautadas, pasaron al patrimonio del Estado. Y bueno, eso nos llevó a nosotros a verificar y que cada vez que estemos en una asesoría, hagamos una investigación a fondo. Por eso dije, nada en la investigación, nada sobra. ¿Por qué? Porque tú crees que algo tan sencillo no te va a aportar, no te va a sumar, y resulta que eso lo engranas con otra situación y vas a darte cuenta que vas a lograr otro punto que te vaya a conllevar a prevenir algo que puede ser perjudicial para esa organización. ¿Ok? Como lo dije, lo práctico, lo que nos llevó a nosotros, lo práctico, el resultado lo invertimos. De llevarlo, en vez de lo teórico a lo práctico, lo llevamos de lo práctico a lo teórico. ¿Por qué? Porque eso nos dio como resultado que podemos hablar con más propiedad al momento de sentarnos o de asesorar a una organización, de decirle, mira, esto se puede hacer de esta manera porque ya investigamos y nos dio esto como resultado. No el resultado de la investigación, sino el resultado de cómo implementar
esa investigación que se realizó con antelación. ¿Sí me explico? Es decir, la investigación la realizamos, la implementamos y nos dio un resultado favorable, pero también tiene que haber interés, tiene que haber el deseo de la organización de someterse y de cumplir con esas recomendaciones que estamos realizando nosotros, porque ya realizamos esa investigación. O si no, no hacemos nada. No hacemos nada con decirle a una empresa, a una junta directiva, hagamos esto y no lo cumplen, porque no tienen interés, no tienen ningún compromiso de implementarlo. Excelente, doctor. Como siempre, agradecer la brillantez de la ponencia. Qué bueno que hasta este momento se ha podido dar cita aquí con nosotros. Agradecer a todo el público de América Latina en sentido general, a todos los países que se han dado cita en esta noche, invitándole mañana a nuestra segunda jornada y con el compromiso propiamente de restablecer los demás ponentes que por aspectos imponderables que cada uno de ustedes saben no se pudieron presentar en esta noche. Así que queremos agradecer a Colombia, a México, a Argentina, a Chile, a Panamá, a Cuba, a toda nuestra región de América Latina, República Dominicana, que somos país anfitrión. Gracias a todos por el apoyo y le estamos invitando a mañana a darse cita a nuestra segunda jornada y sobre todo que puedan ser agentes de multiplicación de estos conocimientos para que juntos podamos pues fomentar la transformación integral de cada uno de nosotros y posteriormente la transformación de nuestra querida América Latina. Noche y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y gracias, doctor Lázaro, por la invitación, al doctor Juan Darío por su referencia hacia mi persona. Ha sido para mí un honor estar esta noche con ustedes. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir con la comunidad científica y con el Centro de Estudios Latinoamericanos de República Dominicana. Gracias una vez más. Que tengan una feliz noche. Gracias a ustedes. Igualmente para ustedes.